inicio a nuestra sesión del día de hoy, la sesión número 4 del núcleo temático, juegos gerenciales, gestión de empresas, desarrollo empresarial con proyección social, gestión ambiental y mercadeo relacional. Vamos a dar inicio a la grabación. Listo. Y bueno, ya conocen la temática del día de hoy. Hoy vamos a realizar la sesión 4, que va a tomar los temas de gestión estratégicas, unos breves de finanzas y presupuestos y de administración, producción y operaciones. Vamos a la metodología, hoy vamos a realizar la sesión normal, como la tenemos planeada. Al final vamos a ver un video y el espacio de preguntas. Voy a darles algunas recomendaciones para la presentación del parcial, pues como ustedes ya saben, está habilitado el parcial del semestre. El del semestre no, sino de las 3 primeras semanas. Y bueno, quisiera darles unas recomendaciones, pero las voy a hacer hacia el final de la sesión para cuando ya estén Profe, todos presentes. ¿Listo? Vamos a hacer brevemente entonces lo de los recapitulemos y saltamos de una vez a la sesión. La sesión pasada, entonces, vimos el tema del análisis del entorno, ¿cierto? Que pues nos permite la evaluación de los diferentes factores que desde el entorno externo se pueden o que hacen o ejercen algún tipo de presión sobre la organización. Y obviamente, al poder prever las situaciones que ese entorno externo nos sugiere, por decirlo de alguna forma, el empresario puede realizar acciones para prever lo que podría llegar a suceder y de alguna forma corregir el rumbo si eso le afecta en alguna forma. ¿Listo? Otro elemento que empezamos a ver en la sesión anterior fue el tema de mercadeo, que básicamente pues es la acción empresarial que comunica al cliente que la empresa existe, que los productos y servicios de la empresa existen y también permite establecer la forma en la cual pues hará llegar al cliente esos productos y servicios, ¿sí? Es decir, el mercadeo tiene una gran importancia en los temas que tienen que ver con la organización. Y obviamente, dentro de los temas del mercadeo, las 4 P's, ¿cierto? Recordemos producto, precio, plaza y promoción, ¿cierto? Que pues son las áreas de mercadeo o las funciones del mercadeo de esas 4 P's que le permiten a la empresa generar estrategias para que el cliente pues pueda acceder al producto o al servicio. Digamos que esos fueron los temas muy puntuales que vimos en la sesión pasada. Dentro de lo que vimos la sesión, o lo que vamos a ver de la sesión de hoy, vamos a iniciar un tema nuevo que es las decisiones de producción y operaciones, pues en lo que tiene que ver con administración. Todos sabemos que la empresa tiene diferentes áreas, ¿no? Entonces, mercadeo, ventas, el área administrativa, capital humano, contabilidad y producción o servicio en el caso de que sea una empresa de servicios. Y que esas áreas pues se interrelacionan de una forma u otra para poder entregar al cliente la mejor opción posible. Pero si esa empresa o el empresario no ha desarrollado dentro de la organización la infraestructura de producción o prestación del servicio adecuada a lo que quiere ofrecer, pues obviamente también en una ubicación conveniente y si no tiene un sistema eficiente de producción, pues va a tener muchas complicaciones para poder satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, es una situación que la institución debe mirar de acuerdo a sus necesidades particulares y puntuales. El área de producción y de servicio al cliente tiene unas funcionalidades o unas finalidades principales, ¿cierto? Primero, pues obviamente perseguir los objetivos de producción o lograr los objetivos de producción en función al plan de marketing, ¿sí? O sea, muchos de los criterios que se toman o que deben tenerse en cuenta dentro del área de producción bajan de ese estudio de mercados, bajan de ese estudio de ese plan de mercadeo que se elaboran y obviamente también del plan estratégico para poder plantear
cuáles son los requerimientos de los productos o servicios a ofrecer, ¿sí? Porque obviamente nosotros tenemos que dar respuesta a lo que dice el cliente, ¿cierto? Porque el cliente, pues de todas maneras, es el quien decide cuáles son los productos que va a adquirir y cuáles no. También, obviamente, los procesos de producción se deben realizar en función de los atributos del producto o servicio. Ya vamos a ver más adelante que ese producto o ese servicio debe satisfacer unos criterios mínimos, ya sea establecidos por el cliente o establecidos por la ley. Entonces, de ahí no puede, digamos que ese es el estándar mínimo o el nivel mínimo que se debe alcanzar. Igualmente, dichos estándares de producción, pues, deben realizarse de alguna forma para que se logre una producción eficiente, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de producción eficiente, es el buen uso de los materiales, el buen uso de las maquinarias, evitar los desperdicios, ¿cierto? Y pues también que demanda las demandas de los clientes en cuanto a, por ejemplo, las cantidades requeridas, ¿cierto? Los tamaños requeridos, las presentaciones requeridas y obviamente también la rentabilidad esperada por los accionistas, ¿sí? O sea, a partir de aquí se empieza a mirar la rentabilidad del accionista desde el punto de vista de los costos. Y también el presupuesto de inversión, ¿cierto? O sea, otro objetivo, otra finalidad es que el área de producción o servicio al cliente ayuda también a determinar este presupuesto en la medida en que esa área, pues, en algún momento requerirá inversiones como ampliación de planta, compra de nuevas maquinarias, y, bueno, ya el sabido compra de insumos, ¿cierto? Inclusive tendrá que tener algún rubro para investigación en el caso de que esa empresa lo haga con la finalidad de crear pues, nuevos productos o servicios. Entonces, todos esos elementos son las finalidades principales del área de producción. Otras responsabilidades del área de producción, ¿cierto? Sin decir que las anteriores no sean importantes. Estas pues también son otros elementos a considerar. Obviamente, pues el desarrollo de productos o servicios de la población a la cual se ofrecerán los productos o servicios. Es decir, recordemos que nosotros en la sesión pasada hablamos de los conceptos de nicho de mercado y de pues, la porción del mercado que la empresa quería alcanzar. Hay que tener en cuenta esas cantidades o ese tipo de personas para poder entregarles un producto no solo en cantidad suficiente, sino en criterios suficientes. Ya hablamos pues la estimación de producción que va en función al desarrollo del producto o servicio. La estimación de los costos, ¿no? Desde aquí ya empezamos a ver el tema de costos, ¿cierto? No solo desde el valor de la materia prima como tal y de los costos indirectos de fabricación, sino también pues lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿sí? La mano de obra pues también hay que evaluar si vale y más que cuánto vale, si le aporta real valor al proceso productivo y pues a lo que se le quiere entregar al cliente. Los estándares de calidad, ¿no? Entonces todos sabemos que para muchos productos se establecen ciertos criterios de calidad mínimo, no solo desde la normativa de ley, sino también pues obviamente los requerimientos del cliente. También las normas o procesos o actividades que pues muchos de los casos por ley se deben cumplir para poder ofrecer el producto al cliente. La ubicación y disposición de las instalaciones de los procesos que también inciden en el costo de producción. Requerimientos de máquinas, herramientas y equipos, ¿sí? Para poder realizar el proceso efectivamente, para, en la medida de lo posible, evitar reprocesos por fallas en la maquinaria y por desperdicios que provengan de maquinaria ineficiente. Estimación de la capacidad y el tamaño de la producción, pues para poder saber cuál debe ser la capacidad de planta y la programación del personal de acuerdo con tareas y objetivos de producción. Eso entre otros elementos que se puedan considerar. Los objetivos de producción y operaciones pues se establecen en función a la demanda estimada y la capacidad de producción sostenible, ¿sí? Es decir, yo debo verificar como pues gerente de producción o la gerencia general, cuánta debe ser la demanda anual de un producto o servicio, ¿sí? O cuánto se aspira a que el cliente
compre determinado bien o servicio, pues cuando es un producto que ya tiene algún recorrido en el mercado, pues estima cuánto se pueda llegar a vender en ese año, pues en función de ya lo vimos en en las sesiones pasadas, en función de las proyecciones de ventas que se pueden hacer con los datos de los periodos anteriores, o también haciendo un ejercicio de prospectiva como lo vimos en algún momento. Eso en cuanto a la demanda. Y la capacidad de producción disponible, pues también hay que hacer un cálculo de cuánto es la capacidad real que mis máquinas y equipos en un momento determinado me pueden entregar, y obviamente teniendo en cuenta no solo la capacidad de las máquinas, sino la cantidad de productos a elaborar en cada una de las líneas de producción o en cada uno de los tipos de productos o servicios que yo ofrezco, pues para establecer cuál es mi capacidad de producción de mi planta como tal o de las plantas que pueda llegar a tener. Otros elementos, bueno, la cuota o meta de producción, ¿cierto? Cuánto en muchas empresas se le suele imponer metas al área de producción, no solo para estimular el uso eficiente de la planta, sino también pues para alcanzar unos requerimientos o unas metas de ventas, de producción, de ingresos, de utilidades que se han estipulado. Niveles de inventarios de seguridad, pues para prever situaciones, estándares de productividad, ¿cierto? Reducción de desperdicios, maximización de beneficios, nivel de satisfacción del cliente que es bien conocido, y pues otros elementos que ya conocemos como calidad, tiempos de entrega y desperdicios. Ok. Cuando se está realizando las actividades de producción y operaciones, hay que tener en cuenta que hay actividades previas al inicio de producción que se deben realizar para hacer las estimaciones o hacer los ajustes pertinentes, y hay unas acciones que ya se deben realizar pues, durante el momento de la producción. La primera de las actividades a realizar durante el inicio de la producción o antes del inicio de la producción más bien, es el diseño y prueba del producto o servicio, ¿sí? O sea, cuando vamos a elaborar un producto o cuando el producto cumpla su ciclo de vida, cuando nosotros lo vimos en algún momento, eh, hay que ver o hay que mirar si ese producto que nosotros pretendemos crear cumple los criterios mínimos de resolución o de calidad que se le pide. ¿Listo? El primero de ellos, como lo podemos saber lo podemos ver en esta columna, es el diseño preliminar del producto o servicio. ¿Sí? Partimos de unos criterios que nos entrega el área de marketing, ¿cierto? De las necesidades que tienen los clientes, ¿sí? O de pronto lo que está realizando la competencia, y pues nosotros necesitamos sacar una contraofensiva, ¿sí? Una contrapropuesta. Entonces, a partir de eso, el área de producción y con los criterios que nos da mercadeo, se hace un diseño preliminar, ¿cierto? Con unas especificaciones técnicas, con unos requerimientos de materiales y una forma de abastecimiento de los insumos, ¿sí? A partir de eso, empezamos el proceso, que es básicamente un proceso de prueba y error, en el cual pues se le da ajuste y perfeccionamiento al producto. Entonces, el segundo paso es la creación del prototipo o modelo. Ese prototipo o modelo, pues obviamente dependerá también del tipo de producto o servicio a ofrecer. Debe responder a ese diseño preliminar que nosotros de pronto hemos hecho en hoja de papel, ¿cierto? Hasta este momento puede llegar solamente a ser una propuesta en papel, pero en este momento ya después de que se ha autorizado y se tienen todos estos criterios, elementos que tenemos en la derecha, pasamos a un elemento en físico, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser el modelo final que se va a ofrecer en venta. Al contrario, en este momento es cuando se pueden revisar y se pueden empezar a hacer pruebas eh, que puedan refinar el producto de alguna forma y entregar al cliente y entregar a la comunidad un producto o servicio que satisfaga a todos los niveles
los requerimientos que se le piden. Uno de los elementos que se debe manejar aquí es la ficha técnica, ¿sí? La ficha técnica es un documento en el cual reposan todos estos datos técnicos de constitución o de elaboración del producto y que permite hacerle un seguimiento a la evolución del producto mismo a lo largo del tiempo, cómo ha cambiado en su forma, en su color, en sus componentes. Permite también rastrear en muchos casos cómo fue realizado o cuáles son los criterios que se debieron haber tenido en cuenta en el momento de la elaboración del producto o en la prestación del servicio, ¿sí? Hay ficha técnica para productos y ficha técnica para servicios. Entonces, ahí es como la hoja de vida de alguna forma del producto y pues es la hoja donde reposan sus principales características. Una vez tenemos ese prototipo o modelo creado y aprobado, vamos a la prueba del prototipo o modelo, ¿cierto? ¿Pruebas de qué tipo? Pues dependerá del producto o servicio. Si es, por ejemplo, un vehículo, hay que sacarlo a carretera, hay que probarlo en ciudad, hay que probarlo en montaña, si es un vehículo que tiene características para montaña, hay que probarlo en sol, en lluvia, en frío, en calor, mejor dicho, todas las condiciones posibles que ameriten y que puedan garantizar la confiabilidad y la seguridad del producto o del servicio. En el caso de los alimentos, ¿sí? Tendrá que pasar algunas pruebas, por ejemplo, de sabor, de color, de olor, pruebas de imagen y de presentación, ¿cierto? De tal forma que el producto sea agradable a la vista y a los sentidos del cliente, ¿cierto? A la vista, al tacto, al olfato. Y después de todas esas pruebas, pues obviamente lo que nosotros buscamos es detectar errores, ¿cierto? ¿Errores en qué? Estándares técnicos, ¿sí? Que pueden venir desde aquí, ¿cierto? O de la misma legislación, que de pronto puede en algunos casos establecer ciertos criterios para ciertos productos. Y también pues de los criterios de calidad que se conocen. Cuando nos hemos asegurado que el prototipo pues funciona, ¿sí? O sea, que funciona, que es agradable al cliente, que satisface los criterios del cliente, pero también los de la empresa, ¿cierto? Porque muchos productos se llegan a quedar aquí, porque al cliente le gustan mucho, pero pueden llegar a ser muy costosos o muy difíciles de producir, ¿cierto? Y no amerita que salgan al mercado, al menos en ese momento. Cuando pasan esa barrera, ya se desarrolla el concepto final del producto o servicio, ¿cierto? Ya como va a quedar o que como se pretende presentar al cliente. Y obviamente eso incluye empezar por parte del área de producción a mirar los planes de producción, ¿sí? La ficha técnica final, a empezar a hacer los requerimientos de insumos, es decir, a solicitar o a pedir las materiales para poder elaborar el producto, también el personal, en caso de que se requiera, pues contratar nuevos personales o quizás hasta nueva maquinaria para poder realizar el proceso en forma masiva, ¿cierto? Las pruebas finales de mercadeo que pueden llevar, por ejemplo, a que se hagan en algunas empresas, y no en todos los casos, se llega a hacer, por ejemplo, pruebas en regiones o con ciertos clientes, ¿cierto? Para probar, por ejemplo, el concepto del precio, ¿cierto? Si le es favorable, si no le es favorable, cómo responde el cliente a esas pruebas piloto de mercadeo. La estrategia de mercadeo también se puede probar en este punto, si es óptima o no es óptima. Y ya en ese momento, eh, cuando ya estamos seguros de todos esos pasos, vamos y sacamos el producto pues a venderlo de acuerdo al plan que se ha estipulado y se ofrece pues al público objetivo que se ha estipulado. Si podemos ver aquí en la parte izquierda, podemos ver que hay unas flechitas o una serie de flechitas que eh, vuelven al inicio, ¿sí? Eso implica que hay una retroalimentación del proceso, ¿sí? Hay una retroalimentación en la cual me dice que hasta este punto de acá, hasta las pruebas de mercado, la empresa puede llegar a hacer correcciones, ¿sí?
Y en ese punto sería lo ideal que la empresa verifique las diferentes situaciones que pueda llegar a tener el producto, fallas, solicitudes de mejora, correcciones, posibilidades de mejora, ¿sí? Porque pasando este punto de acá, cuando ya sale a la venta al público objetivo, es poco o nada lo que se puede hacer ya, ¿cierto? Ya cuando el cliente empieza a ver el producto o servicio en las góndolas o en los lugares donde se ofrece o donde se presta el servicio, y si ve lo que le gusta, pues lo adquirirá. Y si no le gusta o no le parece conveniente o el precio no le favorece, ya es una situación que ya en ese punto ya es muy difícil de corregir porque se forma una percepción y eso ya es muy difícil de manejar. Entonces, por eso este proceso es muy importante que se haga con toda la rigurosidad del caso y es importante que se maneje de una forma muy metódica y específica. Las pruebas de producto o servicio pues también son actividades permanentes, ¿cierto? Ya lo dijimos por el mismo bucle que se forma en el proceso de producción y pues obviamente lo que se busca es lograr el liderazgo de la industria, ¿sí? O sea, que el producto, el servicio y la empresa misma logren el liderazgo a través de ese producto y también, y lo más importante, la fidelización del cliente, que es ser primero en la mente del consumidor, pues para ser la primera alternativa de él. Igualmente, también es importante para el empresario ese proceso de desarrollo, o en ese proceso de desarrollo mejor, que el empresario también aporte su percepción e intuición, ¿sí? Porque pueden haber situaciones o cuestiones en las que su experiencia, su propia experticia, ¿cierto? Y sus propias habilidades, ¿sí? Innatas ya por ser el conocedor de sus clientes, pueden aportar elementos que quizá no pueda encontrar este estudio o el sondeo de mercado, ¿sí? O sea, en este punto tampoco podemos dejar de lado la experiencia y el conocimiento que pueda tener la empresa o el empresario para poder obtener un producto exitoso. Aquí en la parte derecha podemos ver este pequeño gráfico que me dice o me resume un poco el proceso que vimos anteriormente, ¿sí? Partimos de una investigación de mercado, ¿cierto? Que nos los da el área de mercadeo, ¿cierto? Desarrollamos el producto, luego este va a las líneas de producción para su elaboración, ya sea masiva o a partir de pedidos de producción. Luego marketing entra a hacer las acciones de mercadeo requeridas para divulgar el producto para que sea conocido y demandado. Y por último, pues es el cliente el que determina el éxito o el fracaso del producto. Y este bucle, ¿sí? Permanente, indica que este es un proceso que debe hacerse permanentemente con los productos o servicios, ya que como lo vimos en la gráfica del ciclo de vida del producto, habrá un momento en el que el producto o el servicio alcance su nivel mayor y pues hay que determinar si se le sigue invirtiendo para investigación, desarrollo y nuevas metas o si al contrario se deja o para que seguirle sacando dinero o de plano se elimina del portafolio de productos de la empresa. Otro elemento a tener en cuenta dentro de las actividades previas al inicio de la producción, pues son los aspectos técnicos del producto o servicio, como lo habíamos mencionado anteriormente. Básicamente son el conjunto de especificaciones que el producto debe tener, ¿cierto? Y esas vienen de muchas fuentes, ¿sí? Pueden ser fuentes oficiales, de acuerdo a normativas establecidas ya por la ley, ¿sí? Muchos, por ejemplo, vienen de el tema de, por ejemplo, las normas y contexto, ¿cierto? Hay algunas normas y contexto que especifican ciertos criterios de elaboración de productos o de prestación de servicios y pues esas son respaldadas pues, legalmente. Otros son ya establecidos por la ley como tal, ¿cierto? Entonces, indiferentemente de la fuente, pues hay que seguir esos lineamientos. Dentro de esos aspectos técnicos tenemos las especificaciones técnicas, ¿sí? Esta solamente es una sugerencia, ¿no? No quieren decir que todos los productos les aplique. Entonces aquí podemos ver que hablamos de
la fórmula del producto, pues en el caso de que la tenga, ¿no? Dimensiones, pesos, tallas, medidas, información nutricional también, y el tema de los ingredientes o materiales empleados, ¿sí? La marca del producto, que pues es un desarrollo de mercadeo, pero el área de producción pues tiene que hacer elementos, por ejemplo, como el diseño de la etiqueta o el diseño del envase, ¿sí? En función a esos criterios y pues obviamente para que se logre una buena presentación. Nombre del producto, logotipo, símbolo, diseño y los demás signos que identifiquen al producto de su competencia, ¿cierto? Otro elemento son las características del envase, ¿sí? Ya como tal del envase o embalaje que pueda llegar a tener en algún momento el producto, ¿sí? O sea, aquí hablamos de envase de una forma muy abierta, ¿no? No quiere decir que sea una botella o algo así, ¿sí? Nos referimos a los empaques que lo cubren, que lo protegen del medio ambiente y asimismo las cajas que lo permiten llevarlo de un lado a otro. Dimensiones, pesos, posibilidad de que sea apilado, entre otros elementos, ¿sí? Todas aquellas condiciones que permitan el almacenamiento y distribución del producto. En este caso, pues del producto. El servicio, pues no es intangible, por lo tanto no lo requiere. Datos del fabricante. Eso es por ley se deben dar. Lugar de fabricación, distribuidor, nombre de la distribuidora que en algún momento lo llegue a manejar en cierta región determinada, ¿cierto? Dirección, teléfonos, medios de comunicación y si es distribuidor o importador. Permisos legales y registros, ¿no? Sí, entonces ya depende pues de cada país. Aquí en Colombia, por ejemplo, está el NID de la empresa fabricante, ¿sí? Y en algunos casos pues hay que dar ese dato, ¿cierto? Los registros sanitarios, ¿sí? Que es muy importante sobre todo para lo que son alimentos y bebidas, el registro INVIMA, ¿cierto? Y en algunos casos certificaciones de calidad si la empresa pues obviamente los tiene o si por alguna razón el producto debe exhibirlos en su empaque, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad no solo hablamos del ISO 9000, ¿cierto? Del famoso ISO 9000, sino certificaciones que indiquen que el proceso de producción es óptimo y que cumple los estándares de la ley cuando así se estipula. Eso pues de entre los elementos que se pueden o se deben tener en cuenta. Otro punto importante previo al inicio de la producción y que determina en buena medida el éxito o el fracaso no solo del producto, sino también de la empresa, es la ubicación de la misma, ¿sí? Este elemento, pues, como lo dice aquí en la diapositiva, debe tener como premisa minimizar costos, en este caso de las instalaciones de planta y equipo, y aprovechar en la medida de lo posible los recursos que me pueda brindar el entorno para facilitar la producción, ¿cierto? Entonces, vea que esto, cuando hablamos de entorno, pues viene también de ese análisis del entorno que nosotros en algún momento hicimos, ¿cierto? Y sobre todo cuando se está elaborando el plan de negocios, que lo que se busca es obtener las mejores condiciones posibles para poder realizar las actividades de la empresa de una forma eficiente, ¿cierto? Una forma que le favorezca no solo la utilidad, sino pues también todo su proceso productivo. Hay muchos criterios a tener en cuenta en este punto de la ubicación de la empresa. Uno de ellos, determinar si es más importante estar cerca al cliente o a los proveedores, ¿sí? Es importante determinar eso, inclusive a la misma competencia. ¿Qué es más importante qué es más importante para la empresa? ¿Estar cerca al cliente, cerca al proveedor del insumo o cerca a la competencia? Ahí la respuesta es depende, ¿sí? Depende del producto o servicio que yo ofrezca, dependiendo a qué tipo de cliente se lo voy a ofrecer, ¿cierto? Por ejemplo, si, por ejemplo, un abogado se está haciendo esa pregunta, el abogado debe mirar cuál es la ubicación de su oficina
que le favorece más no solo la llegada de clientes, sino también el poder realizar sus actividades eficientemente, ¿cierto? Si es un abogado tributarista, probablemente le quede más cerca estar a una oficina de la DIAN, ¿cierto? Sea un punto eficiente en el cual pueda tener acceso permanente a las oficinas a las cuales tiene que estar todo el tiempo metidos, ¿cierto? O allá realizando su labor. Si es, por ejemplo, una empresa de, no sé, de aseo de oficinas, ¿cierto? Una empresa de mantenimiento y de aseo de oficinas. Quizá le sea más conveniente estar cerca o tener sus instalaciones cerca al área empresarial de una ciudad determinada, ¿cierto? De tal forma de que sus operarios puedan ir a abastecer, a realizar sus labores, ¿cierto? En el momento determinado y si requieren algún tipo de asistencia o requieren hacer alguna labor en la empresa a la cual para la cual están trabajando, pues pueden devolverse rápidamente al lugar, ¿cierto? Si es una empresa productora de algo, ¿cierto? Por ejemplo, es una empresa o comercializadora, por ejemplo, una empresa que vende tornos, ¿sí? Todos conocemos un torno que es una máquina, pues, que permite hacer piezas metalmecánicas. Ese tipo de empresas, pues, por sus características de que esos tornos no son nada livianos, quizá de pronto le convenga estar en un entorno más industrial y donde puedan tener acceso los camiones de transporte pesado, tipo tractomula, ¿cierto? O camión de grandes dimensiones. Eso pues para poder llevar y traer ese tipo de productos con cierta facilidad y quizá de pronto solamente tenga una oficina de ventas, ¿cierto? Sin esos tornos o como se acostumbran, las oficinas administrativas en un lugar pues más de tipo gerencial, un lugar donde pues haya más torres de edificios y pues que por ende no facilitan el poder colocar o exhibir el producto en las instalaciones de la empresa, ¿cierto? En las instalaciones administrativas, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es la facilidad de acceso al sitio donde se ubica la empresa para clientes y trabajadores, ¿sí? Es importante porque, por ejemplo, en mi caso particular, les cuento una anécdota. Conocí a una persona en algún momento que la empresa tenía su sede en el sur de la ciudad de Bogotá. Durante muchos años tuvo su sede allá y la persona pues ubicó su residencia en la zona de las laderas del sur de Bogotá, ¿cierto? Más o menos era la zona de La Victoria pues porque le quedaba pues a una zona relativamente cerca y pues el transporte era relativamente económico para poder vivir. Un buen día tomó la empresa la decisión pues por costos de arrendamientos y del valor del suelo, ¿cierto? De los permisos que tenía que tener. La empresa resolvió o tomó la decisión de trasladar sus operaciones para la zona de Siberia, ¿sí? Y la zona de Siberia, pues para los que conocen, es desde el lado de la Victoria a Bogotá, pues es atravesar la ciudad en diagonal, ¿cierto? Y la diagonal más larga. En el mejor de los casos, si usted tiene suerte, se puede llegar a demorar 2 horas llegando a la empresa desde donde el señor vivía, ¿cierto? Y eso contando con el Transmilenio y que el Transmilenio no tenga ningún inconveniente, ¿cierto? Literalmente, de extremo a extremo en la ciudad. Y eso pues le implicaba un gasto bastante fuerte en transporte. Y pues al señor le tocó decirle a la empresa, bajo esas condiciones no me sirve, muchas gracias, renuncio, ¿sí? Entonces, mire la incidencia que tiene este tema del acceso para los colaboradores en, eh, en un tema pues, en lo que tiene que ver en función de la producción, ¿cierto? Porque puede ser un buen trabajador, puede ser un miembro clave de la empresa, pero si no le sirve porque por costos y por calidad de vida no lo satisface, pues nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos como empresa, ¿no? Pero pues también la organización también debe observar sus intereses. Eso también es una verdad muy cierta.
Cercanía a organismos e instituciones de relevancia, ¿no? Entonces, volvemos, por ejemplo, al caso del abogado, ¿cierto? Si es un abogado tributarista, bueno, puede ser que la ubicación le quede no solo cerca a la DIAN, ¿cierto? Alguna oficina de la DIAN para hacer sus trámites, sino que también tenga cerca, por ejemplo, algún tipo de banco, una notaría, ¿cierto? Que le ayuden y que le faciliten en sus actividades. Entonces, tiene todos los recursos, por llamarlo de alguna forma, que necesita para poder hacer su labor, accesibles, cerca y que le facilitan la vida, no solo a él, sino a sus clientes. Otro elemento, facilidad para acceder a servicios como el suministro de agua, recolección de basuras, vigilancia, seguridad, estacionamiento. Parece también algo muy simple, pero dependiendo del tipo de empresa puede llegar a ser vital, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de una empresa como Coca-Cola, ¿no? Necesita cierta calidad de agua para sus procesos, ¿cierto? Entonces, por ende, no puede simplemente abrir la llave del agua, ¿cierto? Y decirle al acueducto, hey, véndame, déjeme aquí meterme o abrir una llave aquí para poder satisfacer mi planta de producción. Muchas de las veces eso no es posible porque los criterios de calidad de agua que exige o que requiere, pues son muy altos. Entonces, hay que mirar ese tema. Posibilidades de subcontratación de operaciones, ¿sí? Eh, ya conocen ustedes esta palabra, ¿cierto? Subcontratación o el famosísimo outsourcing, ¿sí? Es una posibilidad, ¿sí? Sobre todo en operaciones que no sean del núcleo de la empresa, que no sean el eje central de la organización, ¿sí? Por ejemplo, una empresa productiva, de producción de algún producto, ¿cierto? Perdón la redundancia ahí. eh, Quizá para ella no sea vital tener un cuerpo de seguridad propio, ¿sí? Para cuidar la planta. Entonces, terceriza ese servicio, subcontrata ese servicio con una empresa de vigilancia que le pueda proveer personal adecuado a esas necesidades, ¿cierto? Pasa lo mismo, por ejemplo, con temas de nómina, inclusive, por ejemplo, con temas de talento humano. Lo que no se puede tercerizar, lo que no se puede subcontratar, son procesos clave del proceso productivo como tal, ¿sí? O sea, lo que no nos permita tener control o sea, todo aquello que nos permita tener el control de la producción o de la prestación del servicio debe mantenerse bajo control de la empresa. Y aquello que no sea necesario para eso, pues se podría llegar a tercerizar. Ya lo habíamos hablado en algún momento, disponibilidad de mano de obra, ¿no? Entonces, que se puede encontrar mano de obra, la mano de obra que la empresa necesita en el sitio donde se va a ubicar la empresa. Marco legal de la zona escogida. Y eso es algo que a veces muchas empresas no miran, ¿cierto? ¿Qué tipo de, por ejemplo, el uso de suelo, ¿cierto? ¿Cómo es el uso del suelo que tiene un lugar específico en el sitio donde ubica su planta, ¿cierto? Muchas de las veces se asumen ciertas sanciones porque si las operaciones dejan de ser legales en algún momento determinado o nunca lo fueron. Igualmente, hay algunas, por ejemplo, algunas alcaldías o gobernaciones que llegan a establecer beneficios por establecer empresas en ciertas ciudades o en ciertas zonas. Y pues eso también puede llegar a ser un beneficio para la empresa, el poder aprovechar esas, por ejemplo, en algunos casos son exenciones fiscales, ¿no? Entonces, por cierto tiempo, puede ser 5 o 10 años que no le cobren, por ejemplo, impuesto predial, ¿cierto? A la empresa. Entonces, eso es un dinero que le sirve para, por ejemplo, pagar la nómina. Hay que también estar pendiente de la normatividad y también, en la medida que lo haya, pues apoyos que pueda dar el gobierno a sus diferentes niveles a construcción de plantas industriales o acceder, por ejemplo, a parques industriales o ciudadelas de ese tipo, ¿sí? Que eso pues también puede ser un apoyo económico interesante. Otra actividad previa al inicio de producción que se debe examinar, pues, es el diseño y la distribución de dichas instalaciones, ¿sí? Porque tan importante es la ubicación como
la forma en la cual se construye esas instalaciones, ¿cierto? Y eso tiene que ver pues con la adecuación y el orden de todos los elementos que conforman nuestra empresa, ¿cierto? Llámese planta y equipo, llámese bodega, llámese área administrativa, si llega a estar integrada con la planta de producción, ¿cierto? Hasta los mismos parqueaderos, ya sea para personal o ya sea para entrada y salida de vehículos de carga, ¿sí? Entonces, todo eso tiene una función y aporta al proceso productivo. Algunos aspectos a considerar para lograr una buena distribución en planta. Pues, en primer lugar, orden y supervisión, ¿cierto? Que esa, que esa disposición que yo le pueda dar a mi planta productiva o inclusive a mi área de prestación del servicio, ¿cierto? Por ejemplo, los call centers o por ejemplo, instalaciones como por ejemplo los spas, ¿cierto? Que sin dejar de ser un servicio, pues es un servicio que se presta in situ, es decir, en el sitio donde está la empresa. O sea, yo no puedo llevar un spa en un camión hasta la casa del cliente para que entre al camión y se meta al jacuzzi, ¿cierto? Y cuando termine salga al jacuzzi y pues, salga por el medio del parqueadero del conjunto y entra a su casa, ¿cierto? Aunque de poderse hacer, se podría hacer, pero digamos que no queda bien visto, ¿cierto? No queda bien, no es presentable. Pero bueno, volviendo al tema. Ese orden y supervisión pues debe llevar a no solo ordenar eficientemente el área de producción, sino que me permita también una supervisión adecuada del proceso productivo. Tiempos de producción, ¿no? Entonces, que me facilite o que me ayude a agilizar el tema de los tiempos muertos que pueden haber dentro de los procesos, ¿cierto? Además de que me facilite también el tema de los cronogramas y los planes de trabajo, ¿sí? De que pues, se puedan cumplir con esos diferentes tiempos en un momento determinado. La circulación, entonces, es decir, que haya espacios adecuados para que las personas y los materiales puedan fluir entre las máquinas y también en el proceso productivo como tal. En muchas organizaciones, pues obviamente se sobreentiende que pues por la falta de dinero para unas instalaciones adecuadas, muchas de las veces los empleados tienen que convivir con materiales que deberían estar en una bodega, ¿cierto? Entonces, en un pasillo usted encuentra, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de una panadería, por decir algo, hablamos de tener en el pasillo de acceso a la empresa bultos de harina, cajas de mantequilla, insumos varios para panadería, las bicicletas de los colaboradores ahí guardadas, en fin, un montón de cosas que no solo estorban el paso del producto y de los inventarios, sino en un momento dado la misma seguridad en el caso de que se presente una emergencia. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta esa distribución. Seguridad e higiene, ¿sí? Obviamente, pues eso favorecer un ambiente en el que todos los trabajadores se sientan a gusto y seguros, ¿sí? Es decir, que minimice el tema de los accidentes. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior de la panadería, ¿cierto? Si algún colaborador, por algún motivo, te llega a tener un accidente en dicha panadería y en la ruta de acceso al área de producción está todo el descargue de los 100 o 200 bultos de harina que se van a utilizar esa semana, pues es muy complicado darle una atención médica apropiada al colaborador, pues en ese caso hipotético, ¿no? Entonces hay que mirar también ese tema. Y en cuanto a la higiene, pues no solo la higiene como tal física, sino también la higiene en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que haya circulación de aire, que haya posibilidades de una limpieza adecuada, entre otros muchos puntos. Y la flexibilidad, es decir, que la planta pueda adaptarse a los cambios, ¿sí? Entonces, que independientemente del tipo de proceso de que se utilice, pues pueda la maquinaria servirme no solo para un solo tipo de producto o servicio, sino en la medida de lo posible para varios productos y varios tipos de servicios o varias presentaciones del mismo producto, sin o evitando hacer adecuaciones mayores en ese sentido, ¿sí? Que el proceso sea lo suficientemente flexible para poder
adaptar diferentes situaciones al, 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 al- al proceso. Y en este punto de diseño y distribución de instalaciones, debemos ver o hablar de los modelos de distribución física de las instalaciones, ¿cierto? Hay diferentes, llamémoslo de alguna forma, categorías que me indican a mí cómo configurar esa línea de producción o ese proceso productivo de prestación de servicio, dependiendo pues el tipo de elemento que yo esté realizando, ¿cierto? El primero es distribución fija de las instalaciones, ¿sí? Tiene como característica que los productos o los servicios se elaboran en un solo sitio, ¿sí? Es decir, puede llegar a ser necesario que la planta de producción se adapte al producto como tal, ¿sí? O que la misma empresa se dirija hacia donde se está elaborando el producto o se está prestando el servicio. En función a los procesos, entonces ya es una disposición en la cual el área de producción se configura o se especializa por áreas, donde esas áreas tienen ciertos procesos específicos configurados dentro de sí y que en el conjunto de todos me permiten hacer un flujo más adecuado de dicho proceso productivo. Y en función al producto, pues ya es cuando hablamos, por ejemplo, de procesos lineales, es decir, una línea de producción es una disposición tipo banda, ¿sí? Una banda que corre a lo largo de la empresa y que va cambiando o que va haciendo o que va llevando más bien el producto a lo largo de diferentes estaciones. En ese caso, el colaborador y la maquinaria no se mueven del sitio y es el producto el que va avanzando a lo largo de la línea para que al final de la línea se entregue el producto totalmente terminado. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar a relatar o a visualizar de qué se tratan ese tipo de procesos, ¿sí? O disposiciones. En primer lugar, aquí en distribución fija de las instalaciones, tenemos, por ejemplo, en este caso, un edificio, ¿sí? Cuando hablamos de la distribución fija, recuerde que nosotros dijimos que era la empresa la que se adecuaba al producto o al servicio que se está produciendo. Cuando se elabora o cuando se está construyendo un edificio, es la empresa la que se tiene que desplazar hasta el sitio de construcción del mismo, ¿cierto? Desplaza sus maquinarias, desplaza sus colaboradores, desplaza los insumos hasta el sitio de construcción y el edificio, pues, va a quedar construido en el mismo sitio donde lo requiere el cliente, ¿sí? No, en ningún momento yo voy a desplazar primero la, o el producto, en este caso el edificio sale de mi empresa y se lleva hasta el sitio. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta que hay muchos edificios o muchas construcciones que se hacen de forma prefabricada, pero pues normalmente se hace de esa forma, se construye en el sitio donde va a quedar. La distribución por procesos. Entonces, aquí ya me habla, bueno, aquí queda ya un poquito más, no se mide tanto, pero en las diapositivas se ve claro ya las que tienen ubicadas en el aula virtual. El área de producción se divide en zonas, en apartes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la bodega, donde en la bodega están pues todas las maquinarias, equipos y personal de la bodega. Aquí tengo, por ejemplo, el área de llegada de insumos, ¿sí? Entonces, en esa área, pues está un almacén donde está el personal de almacén que recibe los productos o las materias primas que se necesitan para el proceso. Aquí tengo el área administrativa, donde están las oficinas de mercadeo, de ventas, diseño de productos. Aquí está otra bodega de partes o suministros para, por ejemplo, la maquinaria de producción. Y aquí está la bodega de almacenamiento final y de entrega del producto. Entonces, esa ubicación nos permite especializar las labores que están adentro de cada una de las áreas y en conjunto, pues, poder entregar el producto o servicio que requiere el cliente, ¿cierto? Entonces, eso me permite a mí hacer más eficientes las labores de cada una de las áreas y pues que entre todas logremos un mismo objetivo.
Y la tercera, pues hablamos ya de la línea de producción como tal, la distribución por producto. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, que pues, es un poquito más clara, vemos una línea de montaje de un vehículo, ¿cierto? En este caso, un vehículo eléctrico, Vemos en la parte superior la línea de montaje de la carrocería, ¿cierto? Entonces, en este punto se monta la carrocería, se le hacen los ajustes pertinentes a la carrocería como tal, para que posteriormente se una con la línea de producción de la plataforma del vehículo. ¿Qué es la plataforma del vehículo? Motor, caja, transmisión, ruedas y la base, en este caso, el piso, por decirlo de alguna forma, del vehículo, ¿sí? Que es como constituye como ese parte central del vehículo como tal. Esos dos elementos se unen en este punto, ¿sí? Entonces es el momento en el que se le instala la carrocería como tal a la plataforma donde están el corazón del vehículo, ¿sí? En este caso las baterías y las ruedas y el motor. Y al final pues se les hacen las decoraciones y los detalles y los ajustes finales para que al final se entregue el producto terminado. Nótese de que aquí, pues, los robots no se desplazan a ningún lado. En este caso, el personal que está aquí en el proceso, si vemos aquí hay una persona, aquí hay otra persona, no se desplazan a ningún lado y son los vehículos los que se desplazan a lo largo de la línea de producción, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de distribución que se puede llegar a presentar en un momento determinado y que es importante considerarla de acuerdo a la empresa o a las características que se dan. ¿Listo? Bueno, ya dejando los procesos previos a las actividades de producción, es decir, los que yo tengo que considerar antes de iniciar a producir mi producto o servicio, pasamos pues ya al proceso de producción como tal, ¿cierto? Entonces, esos procesos pues son los encaminados a generar o fabricar el bien o prestar el servicio. Y esas operaciones pues conllevan herramientas, maquinarias y personal que esté preparado para ese fin. Tengamos en cuenta que hasta este punto lo que nosotros hemos hecho únicamente han sido estimaciones, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros determinemos aquí si nuestra distribución de planta va a ser por producto, por proceso o distribución fija, en ese momento no se ha hecho ninguna inversión como tal, ¿sí? En algún momento determinado, ¿sí? Si por ejemplo en ese momento estamos simplemente haciendo la estimación del plan de negocios, ¿sí? O, por ejemplo, si la empresa está funcionando y lo que quiere abrir es una nueva línea de producción, una planta, hasta este punto, lo que estamos haciendo son cuentas para poder hacer esas inversiones. Ya cuando hemos hecho todas esas adecuaciones, pues ya empezamos o ya requerimos tener todos estos elementos, maquinaria personal, pues ya debidamente contratados y listos o comprados para poderlos utilizar, ¿no? Y para establecer ese proceso de producción, pues primero, se debe definir el flujo de operación del bien o servicio, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar el proceso de producción? Ya lo dijimos de otros elementos anteriores, de establecer los estándares de calidad que va a tener el producto, el servicio o la misma planta de producción, ¿cierto? Recordemos que hay algunas plantas que tienen algunas certificaciones que deben tener antes de, 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 de operar. Por ejemplo, si hablamos de un hospital o un laboratorio clínico, por ejemplo, en algunos casos tienen que tener unos permisos sanitarios antes de poder abrir hacia el público. Y obviamente determinar cuáles son esos factores críticos que le van a permitir ofrecer estándares de calidad, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de ese laboratorio clínico, entonces, pues, factores, estándares de calidad, pues obviamente los criterios de servicio al cliente, pero también, por ejemplo, los criterios de higienización, los criterios de aislamiento, por ejemplo, ¿sí? De no entrar personal extraño o si entra al sitio donde se van a hacer los exámenes
o donde se van a manipular los diferentes elementos, pues que tiene que entrar el personal bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, utilizando mascarillas, utilizando trajes de seguridad o por lo menos algún traje plástico que lo aísle de alguna forma de ese entorno, ¿no? Por nombrar un ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta esos criterios cuando se está prestando el servicio o cuando se pretende ya estar realizando ese servicio. En ese momento es cuando nosotros pues tenemos que tener en cuenta cómo desarrolla el proceso de producción, ¿cierto? Y pues obviamente también tenerlo de alguna forma claramente estipulado. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de un proceso de producción de la remolacha azucarera para una empresa que se dedica a la producción de azúcar, ¿cierto? Esa empresa o dicha empresa lo hace a partir de diferentes elementos, o sea, llámese remolacha azucarera o llámese caña de azúcar, pero en este caso se escogió el proceso de la remolacha azucarera. Entonces, asumiendo pues que la empresa tiene control o acceso a ese cultivo de remolacha azucarera, ¿cierto? ¿Sí? Para poder producir cierta cantidad de azúcar, pues se requieren como mínimo 7 toneladas de remolacha azucarera. Entonces, se requiere esa cantidad de insumo para poder iniciar el proceso, pues entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando esa empresa recoge o obtiene esa remolacha, ¿cierto? Pasa a una primera fase que es el pesado, luego el muestreo. Obviamente estos son pues el pesado pues para establecer que efectivamente viene la cantidad que se requiere y el muestreo pues para establecer que cumple con los criterios de calidad del insumo, ¿cierto? Luego se almacena, se limpia, donde obtenemos el primer subproducto del proceso, ¿cierto? Perdón, aquí un momento que se me fue. El primer subproducto del proceso, que es piedras, ¿cierto? Básicamente, piedras que puedan venir, o piedras o tierra que puedan venir con la remolacha. Luego de que se limpie, también se obtiene otro subproducto que es verde y mezcla, ¿cierto? Entonces, desechos de esa remolacha, por ejemplo, las hojas y todas esas cuestiones que le quitan calidad. Se vuelve trozos la remolacha, se pasa por esta máquina que se llama difusor y miren que aquí ya tenemos otros dos subproductos, ¿cierto? Planta eléctrica, es decir, se produce energía a partir de biogás, ¿cierto? Por el verde, la mezcla y el secado de la prensa. Y si se granula lo obtenido a partir de ese difusor, obtenemos alimento para animales. Siguiendo aquí con nuestro proceso, entonces, si se le agrega coque y piedra caliza en un horno de cal y se carbonata, podemos tener fertilizante a base de cal, ¿cierto? Y siguiendo, se pasa por un aclarador, se pasa por un evaporador que a su vez pues viene de una planta eléctrica, que obtiene su energía de una planta eléctrica, se procesa, se vuelve jugo espeso y si se fermenta podemos obtener etanol y fertilizante de vinaza, ¿sí? Luego aquí, a partir de la cristalización, luego de obtener el jugo espeso, obtenemos nuestro azúcar, ¿cierto? O sea, para 1000 kilos de azúcar se requieren en este caso, o para esta empresa, 7 toneladas de remolacha azucarera. Y también se obtienen otros subproductos como melaza y electricidad. Entonces miremos cómo una buena distribución en planta, un buen conocimiento del producto o del servicio que nosotros pretendemos realizar, nos permite obtener no solamente el producto que nosotros hemos definido, sino hacer el eficiente el proceso de producción de tal forma que podemos obtener otros elementos que en la mayoría de los casos pueden llegar a ser comercializados y pues obviamente también obtener algunos ingresos adicionales por la comercialización de dichos subproductos. ¿Listo? Eso pues en cuanto al proceso productivo. Algunos elementos breves de finanzas y presupuestos, ya pues dejando el tema de producción a un lado.
Básicamente el área financiera se encarga de dos puntos muy importantes, ¿cierto? Determinar cuál es la rentabilidad que espera el accionista por su dinero, ¿cierto? Y en qué momento podrá recuperar su inversión. Esos son los dos elementos principales que se buscan en el área financiera como tal, ¿cierto? Recordemos aquí que el área financiera y lo contable van de la mano, más que uno sea más que el otro y que ambos tienen una finalidad distinta, ¿cierto? La parte contable simplemente lo que hace es llevar el registro y el manejo de todos los libros y requerimientos de manejo de la información financiera de la empresa, pues para el tema de impuestos, de pago de nómina y del adecuado uso del dinero, ¿cierto? El área financiera, por el contrario, lo que hace es determinar el buen uso del dinero a nivel de la inversión que se pueda hacer con los dineros que obtiene la empresa, ¿cierto? ¿Cómo puede obtener una rentabilidad a partir de ese esfuerzo financiero que hacen los inversionistas en el uso del dinero y cómo se puede llegar a obtener el mejor rédito por eso, ¿sí? Es importante mantener una buena salud financiera en la empresa por varias razones, ¿cierto? Determinar los recursos económicos, pues, para poder realizar el plan de negocio, ¿cierto? O las proyecciones anuales que hace la empresa para el siguiente periodo, es decir, para el siguiente año, ¿cierto? Cuando hace su presupuesto, cuando hace su planeación estratégica. Entonces, poder saber con qué tipo de recursos o servicios puede contar. Asimismo, determinar todos los costos del negocio, ¿cierto? Es decir, costos de producción, de ventas y de administración, que son en líneas generales, pues los que se manejan. Obviamente, determinar el monto de inversión para dar inicio al negocio, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que sea un negocio que apenas está iniciando. Entonces, determinar cuánto dinero se necesita para poder poner en marcha esa idea. Igualmente las necesidades de financiamiento. Recordemos que una empresa puede financiarse con recursos propios, con recursos que se piden prestado a los bancos o con una mezcla de ambos, ¿cierto? Una parte se aporta por parte de los inversionistas o del inversionista y otra parte se pide alguna entidad de financiamiento. Puede ser un banco u otro tipo de entidad. Y también, pues obviamente, las ventajas y desventajas de cada una de esas alternativas, porque pues, tiene cada una sus beneficios y sus cosas no tan buenas, pero depende mucho también de la empresa y de lo que de la alternativa que escoja. La proyección de los estados financieros, pues que básicamente es la información que permite ver la vitalidad y la salud de la empresa pues, en cuanto al manejo del dinero, ¿cierto? Y también pues la rentabilidad económica y financiera de la misma, ¿cierto? ¿Cuánto nos vamos a ganar al realizar ese plan de negocios? ¿O cuánto se va a ganar el inversionista, no más que uno? Para poder hacer ese elemento partimos de la historia financiera de la empresa, ¿cierto? Entonces volvemos al inicio de todo. Porque es importante tener presente cómo es que la empresa maneja su dinero, ¿sí? Cómo es que los inversionistas manejan el dinero de la empresa, ¿sí? Si tienen posibilidad de hacer o de incidir en ese manejo, ¿cierto? De alguna forma. Esas políticas y esas proyecciones que históricamente se han hecho a lo largo del tiempo, pues dan mucho que decir o permiten ver en muchas situaciones cómo es que la empresa hace uso de su dinero. Y eso incide, por ejemplo, en el caso de las empresas en marcha, para poder analizar la situación financiera de la empresa, ¿sí? O sea, ¿por qué ha llegado hasta el punto en el cual se encuentra actualmente? Obviamente no decimos que sea un punto bueno, un punto malo, eso dependerá de cada organización y en cada situación particular. Pero el análisis de esa historia nos va a permitir entender de alguna forma por qué la empresa está como está. Otra, en el caso de las empresas nuevas, pues obviamente estas empresas no tienen una historia, pero sí, al contrario o a diferencia de esa historia financiera, podemos
establecer algunos datos o supuestos o políticas que me permitirán establecer unas proyecciones del nuevo emprendimiento. Es decir, ¿qué podría llegar a pasar al invertir el dinero en esa idea de negocio? ¿Sí? Y a partir de eso, pues, hacer una suposición de lo que podría llegar a pasar, si se va a obtener una rentabilidad o no se va a obtener una rentabilidad a partir de esa idea de negocio. ¿Qué elementos se tienen en cuenta? Pues obviamente los estados de pérdidas y ganancias, balances generales, flujo de caja y los diferentes indicadores financieros que se puedan generar en algún momento dado. Y también, permítame un segundo, por favor. Y obviamente, pues, para que esto tenga éxito, la información debe ser precisa, concreta y confiable, ¿sí? O sea, debo tener una información que pues, revele la verdad de la institución en un momento determinado, ¿cierto? O sea, el único que se engaña es el empresario si miente a partir de sus estados financieros o los estados financieros de la empresa. El único que se engaña es el dueño de la organización. También hay que tener, pues, obviamente, información sobre supuestos y políticas económicas financieras, ¿cierto? Entonces, y esas estimaciones que en un momento se deben hacer de los diferentes indicadores o políticas de cómo se usa el dinero dentro de la organización en ese momento de vida de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las estimaciones, podemos tener en cuenta el volumen de ventas, el precio de ventas, ¿cierto? ¿A qué precio se va a ofrecer el producto o el servicio? Si va a haber descuentos, ¿no? Entonces, ¿a cuánto va a ascender esos descuentos y por qué criterios se van a dar? Todo el tema de los costos fijos que se proyectan y los gastos, ¿no? Y pues esas son proyecciones que se hacen anualmente en el tema de los presupuestos que se hacen. Otros elementos, pues, son variables que no se pueden controlar y que vienen del macroambiente. Recordemos ese análisis del entorno nuevamente que hacíamos. Entonces, por ejemplo, porcentaje de deudas impagables, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, a veces es muy difícil para la empresa tener o lograr que se paguen cierta cantidad de dineros. Entonces, se pueden hacer esas estimaciones. Por ejemplo, los pagos por tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuántas personas pueden llegar a pagar si nuestra organización maneja ese método de pago, ¿cierto? En esa sí puede llegar a incidir, pero pues dependerá de algún esfuerzo, alguna estrategia que la empresa pueda ejercer, inclusive a veces de la mano de los mismos bancos. Y la inflación es otro criterio que no se puede manejar tan fácilmente por muchas empresas. Y algunos supuestos, por ejemplo, que se deben mantener dentro de esas políticas, por ejemplo, crédito a clientes, los descuentos, pago a proveedores, el manejo de los inventarios y cómo se van a manejar dentro de esos elementos dentro de las políticas de la empresa. Dentro de esas elementos u otro elemento a tener en cuenta dentro de las finanzas de la empresa, pues es el análisis de costos. Y obviamente, pues el análisis de costos es determinar no solo los tipos de costos que inciden adentro de la empresa, sino pues también cómo impactan a cada uno de los productos o servicios que ofrece. Aquí tenemos en este gráfico o en estos dos gráficos alguna clasificación de los diferentes costos que se manejan en una empresa, ¿cierto? Entonces, los costos de producción son los que directamente inciden, y digo directamente es porque hacen parte de los costos de producción o prestación del servicio dentro de la empresa. ¿Sí? Es los que directamente le ponen el valor al producto o al servicio, ¿cierto? Entonces, pues obviamente los clasificamos en tres fuentes diferentes: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Entonces, materiales directos, pues son todos aquellos materiales que hacen parte del producto como tal, ¿cierto? Si hablamos de un paquete de galletas, pues hablamos de aquellos productos de que permiten crear ese paquete de galletas directamente, es decir,
la harina, la sal, los huevos, el azúcar, la crema que puede llegar a tener esas galletas. Esos son los materiales directos, ¿sí? También hablamos de los envases y las etiquetas que directamente hacen parte del producto o servicio, ¿no? La mano de obra directa es importante señalar que solamente incluye a la mano de obra de producción, ¿sí? Dentro de esta mano de obra directa nosotros no podemos sumar directamente la parte administrativa o la parte de mercadeo y ventas, ¿sí? Ellos tienen sus propios costos y se añaden al proceso productivo, pero no hacen parte dentro de esos costos de producción. Y los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Que son pues aquellos costos que ayudan a producir el bien o el servicio, pero que no hacen parte directa de ese producto como tal, ¿sí? Por ejemplo, en la energía utilizada en el proceso productivo, fuera la del área administrativa y fuera de la del área de comercialización, claro está. Lo mismo con el agua, lo mismo con el teléfono, combustibles y demás elementos que se utilizan en el proceso productivo y que podemos apreciar en la gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, los guantes, ¿cierto? Si un operario necesita guantes, pues eso no es un costo indirecto del área de producción y no se le puede sumar o no se le puede mezclar directamente con los costos de administración. Y adicionalmente, pues tenemos nuestros costos de administración, que pues ya incluye todo el personal administrativo, ¿cierto? Intereses de la deuda, ¿cierto? Que es el financiamiento o los intereses por las deudas adquiridas por la empresa, ¿cierto? Y algunos otros costos que se derivan del área administrativa. Y los costos de comercialización, pues netamente lo de mercadeo y venta, ¿cierto? Entonces, todo lo que es consecución de clientes, comisiones de ventas, ya sea para los intermediarios o ya sea para los vendedores, ¿cierto? La parte de costos logísticos también entran como costos de comercialización y toda la estrategia de promoción del producto o el servicio, ¿sí? Entonces, debe tenerse en cuenta que, pues, si bien todos esos costos se tasan en algún momento para poder dar el precio al producto o al servicio, pues, cada uno tiene su propio criterio. El análisis de costos. Entonces, el análisis de costos nos permite a nosotros determinar, no solo proyectar la evaluación de la rentabilidad del negocio, sino también ver si nuestro producto o servicio es o no pertinente para nuestros intereses, ¿no? Entonces, dentro del costo total, pues, es decir, aquel costo que nosotros tenemos o debemos tener en cuenta para fijar el precio, pues, hacemos la suma que les decía hace un momento. Total de los costos de producción, más el total de los costos de administración, más el total de los costos de comercialización o ventas. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando nosotros tenemos el costo total, podemos añadir otros factores, por ejemplo, como la utilidad u otros impuestos u otros elementos que se deben adicionar para obtener el precio del producto y pues así llegar a comercializarlo de acuerdo a cómo se requiere. Otra forma de determinar ese costo total, pues es el total de los costos variables y el total de los costos fijos. Entonces, los costos fijos son aquellos que se causan sí o sí la empresa opere o no opere, ¿sí? Por ejemplo, un arrendamiento es un costo fijo, ¿cierto? Se paga sí o sí la empresa esté funcionando o no esté funcionando, ¿cierto? Un costo fijo es, por ejemplo, la nómina administrativa, ¿cierto? Se le va a tener que seguir pagando así sea, por sobre todo, por ejemplo, cargos administrativos altos que así la empresa no esté funcionando y no se llegue a algún tipo de acuerdo, pues ahí van a seguir operando, ¿cierto? Costos variables, pues son todos aquellos que dependen del producto o servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento dado, obviamente los insumos de producción, todos son costos variables. Si yo no produzco un producto, pues no necesito comprar insumos para elaborarlo, entonces se puede eliminar ese costo. La nómina, por ejemplo, de la línea de producción de ese producto o servicio, ¿cierto? Si yo dejo de producir ese producto o ese servicio, automáticamente ese costo se elimina y yo no necesito pagar esos valores si, por ejemplo, se decide despedir a ese personal.
Si ya lo decido reubicar en otra línea de producción, pues bueno, se traslada ese costo a la otra línea. Y pues obviamente aquí pasa lo mismo. Entonces aquí costos variables más costos fijos más porcentaje de utilidad es igual al precio, ¿sí? Igualmente pues ahí le podemos añadir otros elementos. El flujo de compra de materiales. Entonces aquí tenemos un proceso de producción, ¿cierto? Entonces, o nos plantean unas preguntas para establecer ese flujo de compra de materiales. Entonces, en primer lugar, la pregunta que me debo hacer inicialmente es, ¿qué necesito para producir? Pues los materiales o insumos que requiero, ¿cierto? ¿Qué información debo tener de mis productores? Pues, ¿cuáles son los proveedores, precios, créditos? Bueno, todos los temas de producción. Elijo mis proveedores, pues, ¿cómo los elijo? Solicito cotizaciones y comparo las cotizaciones, ¿sí? Luego que yo determino esto, tomo una decisión, ¿cierto? ¿A quién le compro y cuánto le compro, ¿cierto? Luego de eso, pues hago la verificación de la calidad de los materiales, verifica obviamente uno la factura y se hace el pago respectivo, ¿cierto? Entonces, ese sería el procedimiento como para hacer el compra, sí, sí, ya en un momento. Y la compra del producto o el servicio. Muy brevemente, ya nos quedan solamente diapositivas, las voy a dejar ahí en ambas juntas. ¿Cómo reducir costos? Bueno, usted ya lo puede mirar en las diapositivas, pero pues básicamente se reduce a mantener un inventario eficiente, ¿cierto? Comprar las cantidades justas y necesarias de acuerdo a la situación. Obviamente reducir los gastos innecesarios, los reprocesos, las pérdidas de producto de insumo, ¿cierto? Y pues búsquedas de proveedores de calidad, ¿cierto? Aquí hay varias consejos para reducir costos y ahí se pueden mirar. Y aquí, ya para cerrar, el ciclo del dinero de una PRIM. El ciclo del dinero es ese proceso de rotación del dinero, ¿cierto? Desde que yo hago una inversión inicial en caja y en bancos, cómo ese dinero se convierte en producto terminado que va al cliente en forma de producto y cómo el cliente me devuelve esa inversión en forma de dinero más utilidad para que yo pueda reiniciar el ciclo, ¿cierto? Muchas de las veces lo que mata una empresa no es las ventas, sino el mal manejo de este ciclo del dinero. Porque yo debo tener o estipular adecuadamente cuál es el dinero mínimo o el famoso capital de trabajo que yo requiero para que la empresa pueda mantenerse funcionando, ¿sí? Para que pueda mantener su motor en movimiento. Aquí tenemos una tabla en la cual nos explica ese proceso, ¿sí? Y básicamente se hace una acumulación de dinero, una acumulación se hace una proyección, ¿cierto? ¿En qué momento los ingresos superan a los egresos, ¿cierto? Que ese podría decirse el momento en el cual la empresa ya empieza a mantenerse por sí sola y no a partir del dinero del inversionista. Y obviamente, a partir de esa tabla, estimamos cuánto es el dinero que necesitamos y en cuánto tiempo lo vamos a necesitar para que la empresa llegue a ese punto en el cual puede mantenerse por sí sola, ¿sí? Y es muy importante cuidar esta cantidad de dinero por lo que les dije, es la que va a mantener la empresa en funcionamiento. Y si esa cantidad se llega a afectar o no se llega a tener disponible en todo momento, pues básicamente significa paralizar las operaciones de la empresa y no dejarle el dinero con que operar. ¿Listo? Sí, de alguna forma es el punto que tiene relación con el punto de equilibrio, ¿cierto? Recordemos que el punto de equilibrio es ese punto donde ingresos y gastos se equilibran, ¿cierto? Aquí hablamos de la cantidad de dinero como tal que se necesita para que la empresa pueda mantener sus operaciones, ¿sí? No es tanto como para a nivel de costos, ingresos, sino es el dinero que necesita para pagar nómina, para poder comprar producto, para poder mantenerse, ¿cierto? Porque podemos decir que aquí es donde tenemos el punto de equilibrio.
estos 300 en este caso. Pero estos 200 es el dinero que yo necesito para poder llegar aquí. ¿Sí? Entonces, ahí hay una diferencia. Tienen relación, pero ahí hay una diferencia sensible, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar entonces los 15 minutos o los minutos finales para poder aquí darle los criterios por el tiempo que les había prometido. Simplemente les recomiendo este video que lo veamos. Ya está en el aula virtual. Les voy a pasar el enlace de una vez para que lo tengan como siempre ahí en el chat. Y pues quien lo quiera ver en este momento, lo quiera guardar de una vez, pues ahí ya tiene el enlace para que lo pueda ver. Entonces, pues para darles el tiempo, no lo vamos a ver en este momento, pero sí les solicitaría el favor de que lo viéramos y lo pudiéramos hacer como se debe hacer, ¿listo? Como si lo hubiéramos visto aquí en la clase, ¿vale?